Adelante, muy buenas tardes para todos los que estamos acá presentes y los que luego nos verán por las redes sociales. Qué rico poder compartir con ustedes. Hoy, como cada 15 días, tenemos el estudio de la tercera parte del libro de Urantia, que es la creación de este planeta, la creación de Urantia. Ya estamos en el documento 59, que es la era de la vida marina en Urantia. Nuestro facilitador es José Iván Muñoz, cariñosamente J. Musa, que cuenta con unas lindas y bellas y excelentes ilustraciones. Entonces, para darle comienzo a esto, empezamos con la oración que Marcelino va a ofrecer y ya continuamos con la participación de Edilberto Blandón, que es el que nos va a compartir el libro, y así empezamos una nueva etapa en esta sala. Gracias, un saludo nuevamente para todos y adelante, Marcelino. Muchas gracias, un gran saludo también para todos y todas y nos disponemos en las manos de la triple presencia y sus ángeles. Infinito Padre, divino ajustador de nuestros pensamientos, infinito Hijo eterno, Micael en Jesús, Espíritu de la verdad, Espíritu infinito, Madre creativa, Espíritus ayudantes, seres celestiales que nos asisten. Nos unimos hoy a todos los miembros del universo, de este planeta, de cada una de nuestras naciones, a cada uno de los miembros de nuestras familias, a todos los que estamos acá y quienes se integren más adelante, para darle gracias por hacernos existir y gracias por las experiencias que hemos vivido y que seguiremos viviendo. Que cada día tengamos la mayor disposición de nuestro interno para cooperar con usted y de esa manera no solo transformar nuestras vidas a una vida mejor, sino irradiar lo que usted nos da hacia nuestros semejantes. Ponemos en sus manos el día de hoy para que inspire a cada uno de los que estamos acá con el compartir y para que podamos irradiar estas bendiciones de hoy a nuestros semejantes. Gracias por esa fuerza que nos da para seguir sembrando la semilla de nuestra quinta luz. Todo esto lo ponemos en sus manos, dándole gracias nuevamente y anhelando que se haga una realidad en el nombre de Micael en Jesús. Así es y así será. Amén. Adelante, Edilberto. Invito a todos los que quieran leer que lo hagan, que todos participen. Ok. Edilberto, te Eh, invito a que empieces tú la voy a lectura. leer. Sí, ya voy a empezar. Ok. Bueno, documento 59, la era de la vida marina en Urantia. Calculamos que la historia de Urantia comenzó hace unos 1000 años, 1000 millones de años, y engloba 5 eras principales. Primero, la era antevida se extiende a través de los 450 millones de años iniciales, desde alrededor del momento en el que el planeta alcanzó su tamaño actual hasta el momento del establecimiento de la vida. Vuestros estudiosos han designado este periodo por el Arqueozoico. Segundo, la era de los albores de la vida se extiende por los siguientes 150 millones de años entre la precedente edad antevida y o de cataclismo y el siguiente periodo de vida marina superiormente desarrollada. Media esta época. Vuestros investigadores conocen esta era con el nombre de Proterozoica. Tercera, la era de la vida marina. Abarca los siguientes 250 millones de años y la conocéis mejor con el nombre de Paleozoica. La era de la vida terrestre primitiva comprende los próximos 100 millones de años y se llama era mesozoica. Quinta, la era mamífera ocupa los últimos 50 millones de años. Esta era de los tiempos recientes se llama cenozoica. De este modo, la era de la vida marina engloba como un cuarto de la historia de vuestro planeta. Esta se puede subdividir en 6 periodos largos,
cada uno caracterizado por ciertas evoluciones bien definidas, tanto en los ámbitos geológicos como en los dominios biológicos. Al principiar esta era, los fondos del mar, las extensas plataformas continentales y las numerosas cuencas de poca profundidad cerca de las costas están cubiertas de una vegetación prolífica. Las formas de vida animal más primitivas y más sencillas ya se han desarrollado a partir de los organismos vegetales anteriores. Y los primeros organismos animales se han ido abriendo camino gradualmente a lo largo de las extensas costas de las distintas masas terrestres hasta que los múltiples mares interiores están pululantes de vida marítima primitiva. Ya que tan pocos de estos organismos primitivos tenían conchas, muy pocos se han conservado como fósiles. No obstante, la escena está dispuesta para los primeros documentos de ese gran libro de piedra, como la preservación de los anales de la vida, los cuales se iban asentando tan metódicamente durante las edades que se sucedían. El continente de América del Norte es fabulosamente rico en depósitos que contienen fósiles de la entera era de vida marina. Las primerísimas y más antiguas capas están separadas de los estratos posteriores del periodo precedente mediante extensos depósitos de erosión, que claramente segregan estas dos etapas de desarrollo planetario. Gracias, Edilberto. ¿Vas a comentar algo, Jota? ¿Estás muteado, J? Efectivamente, eso que nos acaba de mencionar Urantia, que prácticamente es un resumen, lo dice exactamente en esta diapositiva que están viendo en este momento. Mire que hubo una era antevida de 400 millones de años aproximadamente, y a eso la ciencia lo ha llamado el periodo precámbrico. Luego la divide en seis periodos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí están, y el precedían la era paleozoica, que es la época con mucho más predominante, ya que es la época en la que está toda la vida marina, y se desarrolló primero el periodo precámbrico, luego el ordovítico, viene un periodo que es el silúrico, el periodo devónico, que es justamente donde ya se hace la transición de los peces hacia a los animales que son capaces de respirar también aire y por lo cuanto se denominaron anfibios. Y luego viene el periodo carbonífero, que es cuando ya se llama esto de reptiles, y el periodo pérmico, que es cuando ya aparecen los grandes reptiles y pasando nuevamente a la Mesozoica, que es cuando ya conocemos la época de los dinosaurios, y donde hay un final que es el periodo Cretácico, eh, y finalmente tenemos la era Cenozoica, para que es la que da finalmente aparición de los mamíferos. Así que vamos a mirar cada una de estas etapas con más detalle porque durante enseguida nos va a hablar justamente de eso. Gracias. Mm. Edilberto, compartir. Bueno, entonces no hay gráficas por ahora. Pero, ¿vieron mi gráfica o no las vieron? Claro que No, sí, no. todas. Ok. Sí. Todas las Ah, vimos. Ya puedes dejar de compartir, Jota, para que Compartir. comparte Dilberto. Ya. Eso, Ok. eso. Esther, adelante. Bueno, uno, la vida marina primitiva en los mares de poca profundidad, la edad de los trilobites. Para el amanecer de este periodo de relativa tranquilidad en la superficie de la Tierra, la vida está confinada a los múltiples mares interiores y a la costa oceánica. Hasta este momento no ha evolucionado ninguna forma de organismo terrestre. Los animales marinos primitivos están bien establecidos y están preparados para el próximo desarrollo evolutivo. Las amebas son típicas sobrevivientes de esta etapa inicial de la vida animal, habiendo aparecido por primera vez
hacia el final del periodo anterior de transición. Hace 400 millones de años, la vida marina, tanto vegetal como animal, está bastante bien distribuida por el mundo entero. El clima global se hace un poco más elevado y se vuelve más estable. Hay una inundación general de las orillas de mar de los distintos continentes, máxime de América del Norte y del Sur. Aparecen nuevos océanos y las extensiones de agua más antiguas se agrandan considerablemente. La vegetación comienza a trepar a la tierra por primera vez y no tarda en hacer considerable progreso en adaptarse a un medio ambiente no marino. Repentinamente y sin ascendencia de degradación, aparecen los primeros animales multicelulares. Los trilobites vienen evolucionando y durante millones de años dominan los mares. Desde el punto de vista de la vida marina, esta es la edad de los trilobites. En la porción posterior de este segmento de tiempo, gran parte de América del Norte y Europa emergió del mar. La corteza de la Tierra estaba temporalmente estabilizada, montañas o más bien altas elevaciones de tierra se erigían a lo largo de las costas del Atlántico y del Pacífico, sobre las Antillas y en Europa meridional. Toda la región del Caribe estaba sumamente elevada. Hace 390 millones de años, la Tierra aún estaba elevada. En algunas partes de América Oriental y Occidental y Europa Occidental se pueden encontrar los estratos rocosos que se sentaron durante estos tiempos, y dichas rocas son las más antiguas que contienen fósiles de trilobites. Había muchos brazos de mar que proyectaban adentro de las tierras continentales, y estos mares se depositaban las rocas, y en estos mares se depositaban las rocas portadoras de fósiles. Dentro de unos pocos millones de años, el Océano Pacífico comenzó a invadir los continentes americanos. El hundimiento de la Tierra se debía principalmente a los ajustes de la corteza, aunque la dilatación terrestre lateral o desplazamiento paulatino de los continentes también era un factor. Hace 380 millones de años, Asia se sumía y todos los demás continentes experimentaban, perdón, y todos los demás continentes experimentaban un surgimiento de breve duración. Pero a medida que avanzaba esta época, el recién nacido océano Atlántico hizo extensas incursiones en todas las costas adyacentes. Los mares nórdicos, Atlántico o Ártico, se comunicaban en aquel entonces con las aguas meridionales del Golfo. Al entrar dicho mar del sur en la depresión Apalache, sus olas rompían sobre el este contra montañas tan elevadas como los Alpes. Sin embargo, por lo general los continentes eran tierras bajas sin interés alguno, totalmente desprovistos de belleza escénica. Los depósitos sedimentarios de estas edades son de cuatro clases. 1. Conglomerados, materia depositada cerca de las orillas de mar. 2. Areniscas, depósitos hechos en agua de poca profundidad, pero en donde el oleaje bastaba para impedir que se asentara el lodo. Esquistos, depósitos hechos en agua de mayor profundidad y más quietas. 4. Calizas, comprenden los depósitos de las conchas de los trilobites en aguas profundas. Los fósiles de trilobites de estos tiempos presentan ciertas uniformidades fundamentales, acopladas con ciertas variaciones bien marcadas. Los animales primitivos que se desarrollaron de las tres implantaciones de vida originales eran característicos. Aparecían en el hemisferio occidental eran un poco diferentes de los del grupo euroasiático y del tipo australasiático o australiano antártico. Hace 370 millones de años aconteció una gran sumersión casi total de América del Norte y del Sur, seguida por el hundimiento de África y Australia. Solo ciertas partes de Norteamérica quedaron por encima de estos mares cámbricos que eran de poca profundidad.
5 millones de años más tarde, los mares se retiraban ante la Tierra ascendente y todos los antedichos fenómenos de tierra descendentes y ascendentes carecían de dramatismo, pues se producían lentamente a través de millones de años. Los estratos que contenían fósiles de trilobites de esta época afloran acá y allá por todos los continentes, salvo en Asia Central. En muchas regiones estas rocas se hallan horizontales, pero en las montañas están inclinadas y deformadas a causa de la presión y plegamiento. Y tal presión en muchas partes ha cambiado el carácter original de estos depósitos. La arenisca se ha vuelto cuarzo, el esquisto se ha transformado en pizarra, en tanto que la caliza se ha convertido en mármol. Hace 360 millones de años, la Tierra seguía ascendiendo. América del Norte y del Sur estaban bien elevadas. Europa Occidental y las Islas Británicas iban surgiendo, con la excepción de algunas secciones de Gales, las cuales se hallaban profundamente sumergidas. No existían grandes capas de hielo durante estas edades. Los supuestos depósitos glaciales que aparecen relacionados con estos estratos en Europa, África, China y Australia se deben a glaciales de montaña aislados o al desplazamiento de detritos glaciales de origen posterior. El clima global era de carácter oceánico, no continental. Los mares del sur eran en ese entonces más tibios que lo que son en la actualidad y se extendían hacia el norte sobre Norteamérica hasta las regiones polares. La corriente del Golfo seguía su curso sobre la porción central de Norteamérica, desviándose hacia el oriente para bañar y calentar los litorales de Groenlandia, convirtiendo ese continente que ahora está cubierto de un manto de hielo en un verdadero paraíso tropical. La vida marina en mucho se parecía por todo el ámbito global y consistían en algas marinas, organismos unicelulares, esponjas simples, trilobites y otros crustáceos, camarones, cangrejos y langostas. 3.000 variedades de braquiópodos despuntaron a fines de este periodo, de los cuales han sobrevivido solo 200. Estos animales representan una variedad de vida primitiva que ha venido a través del tiempo hasta el presente prácticamente sin cambiar. Pero los trilobites eran las criaturas dominantes, eran animales de carácter sexual que existían en muchas formas, como eran malos nadadores, flotaban perezosamente en el agua o se arrastraban en el fondo del mar, encogiéndose en defensa propia al agredirles sus enemigos que aparecieron posteriormente. Su longitud variaba entre 5 y 30 centímetros y llegaron a desarrollarse en 4 grupos distintos: carnívoros, herbívoros, omnívoros y comefangos. La capacidad del último grupo de subsistir en gran parte a base de materia orgánica, siendo los últimos animales multicelulares que lo pudieron hacer, explica su gran incremento y su larga supervivencia. Lo anterior era el cuadro biológico de Urantia, biogeológico de Urantia al final de aquel largo periodo de la historia del mundo, abarcando 50 millones de años que vuestros geólogos designan como el Cambriano. Bueno, no sé si ahí de pronto tienes una ilustración de los Efectivamente, trilobites. los trilobites, que fueron una de las especies más Ah, abundantes me lo en ese tiempo, sospechaba. estos trilobites que vemos acá son los que se especializaron en 4 tipos: carnívoros, vegetarianos, y los que comían fango, que eran como cucarachas literalmente, porque son los que se encargaban de limpiar los océanos, pero es que eran tan abundantes que
La ciencia se ha dado el lujo de estudiarlos a cabalidad e incluso se logró conseguir unos trilobites con tal detalle que al meterlos a un tomógrafo pudieron mirar el contenido de su intestino porque había restos de caparazones de las criaturas que ellos comían. Y estos trilobites mm, en realidad no discriminaban mucho a la hora de comer. Cualquier cosa que le cupiera por la boca, eso era lo que consumían. Estos trilobites son tan abundantes en el planeta que estuvieron casi alrededor de unos 300 millones de años. Quiero destacar que en esta parte del libro Urantia coloca la palabra repentinamente en cursiva y negrilla donde dice que a partir de repentinamente aparecen los animales multicelulares. Ese repentinamente significa que en realidad es una intervención de los portadores de vida, que son los que se encargan de hacer estas modificaciones y estos impulsos de la vida, ya que ellos la van orientando hasta que llegue el momento en que aparezca la vida consciente, la vida, Mi pero en niña este linda, momento estamos hablando más de tarde te que hablamos porque en este momento estoy en una reunión. Urantia pasó de mundo mineral al mundo vegetal. El mundo vegetal empezó a colonizar los continentes y ahora ya tenemos el mundo multicelular o mundo de los animales. Para después más adelante vamos a pasar al mundo de los invertebrados. Estos son los famosos trilobites que son extremadamente abundantes y hay capas de suelo que fueron de las caparazones que ellos aportaron formaron capas y capas hasta el punto de que formaron areniscas, que formaron esquistos, que fueron lo que ahora se llaman piedras metamórficas, porque se fueron acumulando por sedimentación. Entonces también se dice que son sedimentarias, porque al ir sedimentándose una capa encima de otra, fueron formando lo que ahora conocemos como, más adelante el libro nos va a contar después del periodo ordovídico, que es el que vamos a mirar, cómo influenciaron estos animales y cómo en este momento en la vida actual dependemos mucho de lo que ellos aportaron al suelo de la madre tierra. Pero Jota, todavía hay bichitos de esos en el mar, en las playas, similares a ellos, claro que más pequeños, porque dicen que ahí miden entre 5 y 30 centímetros, pero no sé, en playa a veces se ven unos bichitos parecidos, que son diminutos, son muy pequeñitos, pero se ven cuando se meten en la arena, así cuando los descarga el agua y vuelve y se meten en la arena y son similares a esos bichitos. Los Deben ser descendientes de, familiares. los descendientes de este periodo son considerados fósiles vivientes. Y de hecho hay todavía muchos que todavía están en el planeta. Y los insectos actuales, le debemos mucho de la estructura desde esa época. Mm. Eres heredado, o sea, el diseño fue tan bien hecho, tan bien logrado, que todavía se pervive este tipo de arquitectura eh, sobre esos animalitos. Y ahí dice que los camarones y los todavía son de esa época y no han sufrido Vamos para mucha allá, variación al respecto. Ok. ya, vamos para allá. Ya tengo una imagen enseguida para que nos Byron ayude a tiene la entender. mano levantada, Byron, adelante. Si quieres, yo leo. ¡Qué belleza! Claro, qué maravilla. Adelante. Compartan pantalla. Alberto. Edilberto, punto dos, la primera etapa. Ok. La primera etapa de la inundación continental, la edad de los animales invertebrados. Los fenómenos periódicos de la elevación terrestre y hundimiento terrestre propios de estos tiempos eran paulatinos y no espectaculares, pues muy poca acción volcánica les acompañaba. A través de todas estas elevaciones terrestres y depresiones sucesivas, el continente asiático matriz no compartió completamente la historia de las otras extensiones de tierra. Experimentó más bien muchas inundaciones, inclinándose ya hacia un lado, ya hacia otro, máxime en su historia primitiva, pero no presenta los depósitos de roca uniformes que se pueden descubrir en los otros continentes.
En las edades recientes, Asia ha sido la más estable de todas las masas terrestres. Hace 350 millones de años, se presenció el principio del período de las grandes inundaciones de todos los continentes salvo Asia Central. Las masas terrestres se cubrieron una y otra vez de agua. Solo las tierras altas de la costa quedaban sobre el nivel de estos oscilantes mares interiores poco profundos, pero ampliamente extendidos. Tres inundaciones principales caracterizaron este período, pero antes de finalizar los continentes volvieron a subir, siendo el surgimiento terrestre total 15% mayor que el nivel actual. La región del Caribe estaba sumamente elevada. Este período no queda bien marcado en Europa debido a que las fluctuaciones terrestres fueron menores, mientras que la acción volcánica fue más persistente. Hace 340 millones de años aconteció otro extenso hundimiento terrestre, excepto en Asia y Australia. Las aguas de los océanos del mundo estaban en general mezcladas. Esta fue la gran edad de la piedra caliza. Las algas secretoras de cal sentaron gran parte de su roca. Unos millones de años más tarde, grandes porciones de los continentes americanos y de Europa empezaron a surgir del agua. En el hemisferio occidental, solo un brazo del Océano Pacífico permanecía sobre México y sobre las actuales regiones de las montañas rocosas, pero al acercarse esta época a su término, las costas del Atlántico y del Pacífico nuevamente empezaron a hundirse. Hace 330 millones de años se registra el comienzo de un plazo de tranquilidad comparativa por todo el globo, con gran parte de la Tierra de nuevo sobre el nivel del agua. La única excepción a este predominio de quietud terrestre fue la erupción del gran volcán norteamericano de Kentucky Oriental, una de las mayores actividades volcánicas aisladas que jamás haya conocido el mundo. Las cenizas de este volcán cubrieron 1.300 kilómetros cuadrados con un espesor entre 5 y 6 metros. Hace 320 millones de años se produjo la tercera inundación de este período. Las aguas de esta inundación cubrieron toda la superficie que el diluvio anterior había sumergido, además de extenderse aún más lejos en muchas direcciones por las Américas y Europa. Norteamérica Oriental y Europa Occidental se hallaban debajo de 3.000 a 4.000 metros de agua. Hace 310 millones de años, las masas terrestres del mundo nuevamente estaban bien elevadas con la excepción de las partes meridionales de Norteamérica. México emergió, creando de este modo el Mar del Golfo, el cual desde entonces siempre ha mantenido su identidad. La vida de este período continúa evolucionando. De nuevo está el mundo quieto y relativamente tranquilo. El clima sigue benigno y estable. Las plantas terrestres van emigrando cada vez más lejos de las orillas de mar. Los modelos de vida están bien desarrollados, aunque se encuentran pocos fósiles vegetales de estos tiempos. Esa fue la gran edad de la evolución de los organismos animales individuales, bien que gran parte de los cambios fundamentales, tales como la transición de planta a animal, se habían producido anteriormente. La fauna marina se desarrolló hasta tal punto que cada tipo de vida por debajo de la escala vertebrada estuvo representado en los fósiles de aquellas rocas que se sentaron durante estos tiempos. Pero todos estos animales eran organismos marinos. Ningún animal terrestre había aparecido aún salvo unos tipos de lombrices que excavaban sus madrigueras a lo largo de las orillas de mar. Tampoco se habían propagado las plantas sobre los continentes. Seguía habiendo demasiado dióxido de carbono en el aire para permitir la existencia de los que respiraban aire. Primordialmente, todos los animales, excepto algunos de los más primitivos, dependen directa o indirectamente de la vida vegetal para su existencia. Los trilobites aún predominaban. Existían millares de especies de estos pequeños animales que fueron los antepasados de los crustáceos modernos. Algunos de los trilobites tenían de 25 a 4.000 minúsculos ojitos. Otros tenían ojos abortados. Al llegar este periodo a su término, los trilobites compartían el dominio de los mares con varias otras formas de vida invertebrada, pero perecieron por completo a principios del siguiente periodo. Las algas secretoras de cal estaban ampliamente extendidas.
Existían millares de especies de los antepasados primitivos de los corales. Abundaban los gusanos de mar y había muchas variedades de medusas que se han extinguido desde entonces. Se desarrollaron los corales y los tipos más recientes de esponjas. Los cefalópodos estaban bien desarrollados y han sobrevivido en forma de los nautilos, pulpos, sepias y calamares de los tiempos modernos. Había muchas variedades de animales de concha, pero sus conchas no les hacían tanta falta a la sazón para fines defensivos como en las edades subsiguientes. Había gastrópodos en las aguas de los mares antiguos y comprendían los caracoles marinos por perforadores de concha simple, Urosalpinx cinedea, los vígaros, Litorina litorea, y los caracoles de mar comunes. Los gastrópodos bivalvos os han llegado a través de los millones de años intermedios en forma muy parecida a como existían en aquel entonces y comprenden los mejillones, almejas, ostras y veneras o vieiras. También se desarrollaron los organismos de concha de valva y estos braquiópodos vivían en aquellas aguas antiguas en forma muy similar a como hoy en día existen. Incluso las valvas tenían dispositivos protectores engoznados, mellados y de otras suertes. Así finaliza la historia evolutiva del segundo gran período de vida marina que vuestros geólogos conocen como el Ordovícico. Edilberto, ¿dejas de compartir, por favor? Este periodo ordovícico, ¿sí me están escuchando? Sí, sí, Ah, señor. bueno. Que comprende la evolución de los animales individuales que pasaron desde el periodo de la organización de las esponjas, teniendo en cuenta que las esponjas ni son animales ni tampoco son plantas, pero se comportan como ambas especies, ya que ellas tienen un sistema digestivo y ese sistema digestivo les permite filtrar el agua marina y de ahí sacan sus alimentos. Entonces, este animal que es una transición entre el animal y las plantas, facilitó la aparición posterior de los corales, generando mayor cantidad disponible de calcio en los océanos. Y en esta época del Ordovícico y el Silúrico, que fueron los periodos comprendidos más adelante de lo que llamó la época paleozoica, se caracterizaron por tener conchas, entre ellas las valvas. Estas son las valvas. Las valvas son moluscos que se componen de una concha y que fueron muy abundantes durante grandes periodos. Y posteriormente aparecieron los braquiópodos. Braquiópodos significa braquios cortos, o sea, como quien dice, de vasos cortos. Esos bracópodos tienen una historia muy interesante que fue alrededor de unos 550 años, que yo creo que es lo que vamos a leer enseguida, que corresponde al periodo silúrico, y hay que destacar que los fósiles que aparecen de esa época, todos están en muy buena conservación gracias a que hubo una gran cantidad de erupciones volcánicas y esas cenizas al cubrir las especies, estas quedaron prácticamente intactas y se conservan muy bien, en muy buen estado estos fósiles y por eso sabemos bastante de este periodo ordovícico. Ordovícico. Yo, no, yo creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva en la cual donde nos dice que gracias a la edad de los braquiópodos, que estuvieron alrededor de unos 550 millones de años, eh, en nuestros océanos se llenaron de las conchas de estos animalitos y generaron lo que hoy conocemos capas enormes de roca
de tipo calcáreo. Estas rocas calcáreas, entre ellas la caliza, el yeso, el mármol, como quien dice, todas las estructuras de las grandes catedrales y de todas las viviendas que utilizamos en la actualidad, debemos al favor que nos dio esos periodos anteriores, el ordovídico y el silúrico, la facilidad, si no hubiera sido por la cantidad de especies que tenían concha y que se fue acumulando hasta tener grosores de kilómetros de altura, no tendríamos disponibilidad de esas piedras para la construcción. E incluso el mármol que utilizamos para nuestras esculturas se debe al favor de estas especies que fueron aportando con su concha, capa tras capa, hasta lograr kilómetros de grosor, y eso es lo que estamos utilizando en la vida moderna. Así que todo, nada pasa sin que todo está planeado de alguna manera. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, Amandita, ¿te puedes preparar para leer? Amanda, rato que no Sí, dimos tu señora, voz. con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Alguien va a preguntar algo ¿Sí me sobre escuchan esta bien? parte? Sí. Sí te escuchamos, Sí, Amanda. sí te escuchamos, Amanda. Ok. El niño ¿Las de... algas? No, tercero. Tercero. La segunda etapa de grandes inundaciones, el periodo del coral, la edad de los branquiópodos. Hace 300 millones de años, ¿sí son millones? Sí, Sí. comenzó otro gran periodo de sumersión terrestre. La intrusión de los antiguos mares silurianos hacia el sur y norte los disponía para absorber a la mayor parte de Europa y América del Norte. La tierra no estaba elevada a gran distancia sobre el nivel del mar, de modo que no quedaron muchos depósitos alrededor de las costas de mar. En los mares hormigueaba mucha vida de concha caliza, y la caída de estas conchas al fondo del mar de manera gradual iban sentando capas muy gruesas de caliza. Este fue el primer vasto depósito de caliza y cubrió casi toda Europa y Norteamérica, pero solo se deja ver en la superficie de la Tierra en pocos sitios. El grosor de esta capa de roca antigua tiene un promedio de unos 300 metros. No obstante, gran parte de estos depósitos, desde entonces, se ha deformado en gran medida por las inclinaciones, solevamientos y fallas, y muchos se han convertido en cuarzo, esquisto y mármol. No se encuentra roca ígnea o lava en las capas de roca de este periodo, salvo la de los grandes volcanes de Europa meridional y de Maine Oriental y los flujos de lava de Quebec. La acción volcánica casi había pasado. Este fue el apogeo de gran depósito en agua. Poco o nada se produjo en gran parte en cuanto a formación de montañas. Hace 290 millones de años, el mar se había retirado de los continentes en gran medida y los fondos de los océanos circundantes se hundían. Las masas terrestres estaban muy poco cambiadas hasta que se volvieron a sumergir. Estaban empezando los primeros movimientos de las montañas en todos los continentes, y los más importantes de estos solevamientos de la corteza fueron los Himalayas de Asia y los grandes montes de Caledonia, que se extienden desde Irlanda por Escocia hasta Spitsbergen. Perdón la pronunciación. Gran parte del gas, petróleo, zinc y plomo se encuentran en los depósitos de esta edad. El gas y petróleo derivándose del enorme cúmulo de materia vegetal que quedó sumida durante la sumersión terrestre anterior, en tanto que los depósitos minerales representan la sedimentación de extensiones de aguas espaciosas. Gran parte de los depósitos de sal gema corresponden a este periodo. Los trilobites disminuyeron a un ritmo acelerado y los moluscos mayores o cefalópodos pasaron a un primer plano. Estos animales crecían a un tamaño de 5 metros de largo y 30 centímetros de diámetro y se hicieron los dueños de los mares. Esta especie apareció repentinamente, asumió el dominio de la vida marina.
La gran actividad volcánica de esta edad fue en el sector europeo. Desde hacía millones y millones de años no habían acontecido erupciones volcánicas tan violentas y extensas como las que en ese entonces se produjeron alrededor de la depresión del Mediterráneo y sobre todo en las inmediaciones de las Islas Británicas. Este flujo de lava fue la región de las Islas Británicas, aparece hoy a manera de capas alternas de lava y roca de un grosor de unos 8.000 metros. Los flujos de lava intermitentes que se desparramaban sobre un lecho de mar en poca profundidad sentaban estas rocas. De este modo se intercalaban los depósitos de roca y todo quedó elevado posteriormente a gran altura sobre el nivel del mar. Hubo violentos terremotos en Europa septentrional, notablemente en Escocia. El clima oceánico seguía siendo templado y uniforme y los mares tibios bañaban las costas de las tierras polares. Es posible encontrar braquiópodos y otros fósiles de vida marina en estos depósitos hasta el mismo Polo Norte. Los gastrópodos, braquiópodos, esponjas y los corales que forman arrecifes continuaban aumentando. Al término de esta época se presencia el segundo avance de los mares silurianos con otra mezcla de las aguas de los océanos australes y septentrionales. Los cefalópodos dominan la vida marina a medida que formas de vida se van desarrollando y diferenciándose de manera progresiva. Hace 280 millones de años, los continentes habían emergido en gran parte de la segunda inundación siluriana. Los depósitos de roca de esta sumersión se conocen en Norteamérica con el nombre de piedra caliza del Niágara, debido a que este es el estrato de roca sobre el cual corren las cataratas de Niágara. Esta capa de roca se extiende desde las montañas orientales hasta la región del Valle de Mississippi, pero no al oeste de esta, sino hacia el sur. Varias capas se extienden sobre Canadá, porciones de América del Sur, Australia y la mayor parte de Europa, siendo el grosor medio de esta serie de Niágara de casi 200 metros. Yaciendo sobre el depósito de Niágara, en muchas regiones se puede encontrar un cúmulo de conglomerado exquisito y sal gema. Esa es la acumulación de asentamientos secundarios. Esta sal se posó en grandes lagunas que alternativamente abrían salida al mar y la cerraban, de manera que se produjera evaporación con depósito de sal junto con otras materias en solución. En algunas regiones, estos lechos de sal gema son de un espesor de 20 metros. El clima es estable y templado y se sientan los fósiles marinos en las regiones árticas, pero para fines de esta época los mares son tan excesivamente salados que poca vida sobrevive. Hacia el término de la última sumersión siluriana se da un gran incremento de equinodermos, los lirios del mar, tal como se evidencia en los depósitos de piedra caliza con crinoideos. Casi han desaparecido los trilobites y los moluscos, perdón. Los moluscos continúan siendo los monarcas de los mares. La formación de arrecifes de coral se incrementa considerablemente. Durante esta edad, evoluciona por primera vez en los sitios más favorables los escorpiones acuáticos primitivos. Poco después y repentinamente, los verdaderos escorpiones, que de hecho respiraban aire, aparecen por primera vez. Estas evoluciones terminan el tercer periodo de vida marina, que abarca 25 millones de años y que vuestros investigadores conocen como el Siluriano. Gracias, Este, Amanda. este Con periodo gusto. silúrico, el periodo silúrico que es predominante de los braquiópodos, y la palabra braquiópodo significa los de pies cortos, son los que nos han facilitado esta cantidad de materiales porque inicialmente se hacen depósitos de caliza y a la medida que haya más presión, entre más presión tenga, pues se van convirtiendo en otros materiales como el yeso, y si hay mucha más presión, pues se genera el mármol e incluso el concreto que nosotros utilizamos en la actualidad
Para construir el cemento se requiere la caliza previamente hay que calcinar la caliza y al calcinarla se genera el cemento y con el cemento hacemos concreto. Entonces, esto dio paso la época de los braquiópodos, o sea, los de pies cortos, a otra época que fue en la época de los cefalópodos. Céfalo significa los que tienen pies en la cabeza. Estos animales que son en la actualidad, en la época moderna, todavía tenemos alrededor de unas 800 especies de cefalópodos. Los conocemos como los pulpos, los calamares, las sepias y los nautilios. Hay que ver que las sepias tienen mucho más tentáculos eh, y los nautilios son los únicos que todavía conservan una caparazón alrededor, porque el resto son animales muy blandos. eh, y esta época de los cefalópodos fue muy larga y se desarrollaron animales hasta de por ejemplo, en el caso de las cameroceras llegaron a desarrollar de hasta 12, de entre 10 a 12 metros. O sea, que son animales extremadamente enormes con unas caparazones que se han conservado perfectamente. Esos caparazones son los que nos han dado justamente esos fósiles que nos indican de la época de estos cefalópodos que tenían concha. Es muy común encontrar este tipo de conchas dentro de lo que en los estratos donde hay fósiles y ahí se han encontrado conchas de estas dimensiones superiores a las de un ser humano. Esa época fue bastante diversa y gracias a esa época el- se fueron acumulando materiales y en gran parte, por ejemplo, de lo que conocemos hoy como el gas, el petróleo, se debe a la acumulación de esas plantas y de esos animales de esa época que se fueron formando en capas, la acumulación de materiales vegetales que quedó sumida, que fue eh, por diferentes capas que se fueron atrapando, se fue atrapando los animales y las plantas. Esa descomposición facilitó la aparición de lo que conocemos como los hidrocarburos. Y ese mismo fenómeno que se manifiesta acá, en donde las plantas y los animales quedan atrapados, le pasó a la sal marina fue atrapada y al irse evaporando, pues aparecieron grandes mm, minas, inclusive aquí en Colombia, en lo que conocemos como Zipaquirá, esto era un mar interior y al quedar atrapado en el océano interior, formó lo que conocemos como sal gema, eh, así mismo es un fenómeno que es muy recurrente en la naturaleza. Y lo interesante es que esos fenómenos son repentinamente, mm, dice el libro Durantia, pero en realidad sabemos que quién y hace ese tipo de intervención. Opa. Armando, ¿estás ahí? Y acá estoy. ¿Quieres leer el documento, el Bueno, 4? sí, quisiera hacerle una pregunta, un comentario eh, a J. Musa sobre este tema de los pulpos. Hay una serie, em, una película que fue famosa que hace como un par de años que se llama Mi amigo el pulpo. ¿Tuviste la oportunidad de verla? A mí me Es impresionó, que un estos documental. A mí me sí, impresionó mucho por el nivel de inteligencia tan impresionante que tenía ese animal, a tal punto que todas las estrategias que desarrollaba y ya como anécdota, duré un tiempo sin me daba impresión comer pulpo después de verlo. Entonces ahí sí es hubo que mira que una inteligencia muy grandes. fuera de que son Bueno, extremadamente inteligentes, tienen tres corazones para poder atender. Uno que atiende exclusivamente el cerebro, otro que atiende los brazos y otro que atiende el sistema digestivo. Y aparte de tener tres corazones, tienen telóforos que son los que le permiten camuflarse, mimetizarse con el entorno.
y ellos saben identificar no solamente las figuras, las formas, sino los colores, lo cual nos da demostración de que es de los pocos animales que ve, tal como ve el ser humano, que ve a colores y que ve con formas tridimensionales. Esto nos da algo impresionante, nos deja impresionados acerca de su inteligencia, la capacidad de resolver problemas, porque la inteligencia es justamente eso, la capacidad de resolver problemas. Entonces, estos animales son muy especializados y mira que todavía sobreviven en la actualidad alrededor de 800 especies. Si vale la pena ver ese mi amigo el pulpo. Bueno, sigamos leyendo. Entonces, el 4, etapa del gran Correcto. surgimiento terrestre, el periodo de vida terrestre vegetativa, la edad de los peces. En la lucha secular entre la tierra y el agua, durante largos periodos el mar ha salido comparativamente victorioso, pero los tiempos de victoria de la tierra están por venir. Las derivas continentales no han sido tan intensas, sino que a veces prácticamente toda la tierra del mundo está unida mediante istmos angostos y puentes terrestres estrechos. Al emerger la tierra de la última inundación siluriana, un periodo importante en el desarrollo del mundo y la evolución de la vida llega a su término. Es el amanecer de una nueva edad de la tierra. El paisaje desnudo y sin atractivo de los tiempos pasados se va vistiendo de un verdor lujuriante y dentro de poco tiempo despuntarán los primeros espléndidos bosques. La vida marina de esta edad era muy diversa debido a la segregación de las primeras especies, pero más adelante todos estos tipos distintos se mezclaron y se relacionaron libremente. Los braquiópodos alcanzaron su cúspide muy pronto, sucediéndoles a esto los artrópodos, y los percebes aparecieron por primera vez. No obstante, el más grande acontecimiento de todos era la aparición repentina de la familia de los peces. Esta se convirtió en la edad de los peces, aquel periodo de la historia del mundo caracterizado por el tipo de animal vertebrado. Perdón. Hace 270 millones de años, los continentes estaban sobre todo el nivel de agua. Desde hacía millones y millones de años no había estado tanta tierra sobre el nivel del mar a la vez. Fue una de las más grandes épocas de surgimiento de tierra de la entera historia del mundo. 5 millones de años después, las áreas de tierra de América del Norte y del Sur, Europa, África, Asia septentrional y Australia se inundaron brevemente, siendo la sumersión de Norteamérica en algún momento u otro casi total, y las capas de caliza resultantes van de 150 a 1500 metros de espesor. Estos distintos mares devonianos se extendían ya a un lado, ya hacia otro lado, de tal forma que el inmenso mar interior ártico de Norteamérica halló una salida al Océano Pacífico a través del norte de California. Hace 260 millones de años, hacia el final de esta época de depresión terrestre, Norteamérica estaba parcialmente cubierto de mares vinculados simultáneamente con las aguas del Pacífico, Atlántico, Ártico y del Golfo. Los depósitos de esas últimas etapas de la inundación devoniana tienen un espesor medio de unos 300 metros. Los arrecifes de coral que caracterizan esos tiempos indican que los mares interiores eran transparentes y poco profundos. Tales depósitos de coral están expuestos en las riberas del río Ohio, cerca de Louisville, Kentucky, y son de alrededor de 30 metros de grueso, abarcando más de 200 variedades. Estas formaciones de coral se extienden por el Canadá y el norte de Europa hasta las regiones árticas. Tras estas sumersiones, gran parte de las costas estaban apreciablemente elevadas, de modo que los depósitos anteriores estaban cubiertos de barro o esquisto. Existe además un estrato de arenisca roja que caracteriza una de las sedimentaciones devonianas, y esta capa roja se extiende
a través de gran parte de la superficie de la Tierra, encontrándose en América del Norte y del Sur, Europa, Rusia, China, África y Australia. Semejantes depósitos rojos son indicativos de condiciones áridas o semiáridas, mas el clima de esta época era aún benigno y estable. A lo largo de este periodo de la Tierra, perdón, a lo largo de este periodo, la Tierra al sudeste de la isla de Cincinnati quedaba bien elevada sobre el nivel de agua. Sin embargo, gran parte de Europa Occidental, las islas británicas inclusive, estaba sumergida. En Gales, Alemania y otras partes de Europa, las rocas devonianas tienen un grosor de 6.000 metros. Hace 250 millones de años se presenció la aparición de la familia de peces, los vertebrados, uno de los pasos más importantes en la evolución anterior a la humana. Los antrópodos o crustáceos eran los antepasados de los primeros vertebrados. Los precursores de la familia de peces fueron dos predecesores antrópodos modificados. Uno poseía un cuerpo largo uniendo la cola y la cabeza, mientras que el otro era un prepez sin espina y sin mandíbula. No obstante, estos tipos preliminares no tardaron en ser aniquilados al efectuar los peces, los primeros vertebrados del mundo animal, su aparición repentina desde el norte. Gran parte de los vertebrados peces más grandes corresponden a esta edad. Algunas de las variedades dentadas alcanzaban un largo de alrededor de 9 metros. Los tiburones de hoy en día son los supervivientes de esos peces antiguos. Los peces de pulmón y coraza alcanzaron su ápice evolutivo y antes de finalizar esta época, los peces ya se habían adaptado tanto al agua dulce como a la salada. Se pueden encontrar verdaderos leches de dientes y esqueletos de peces en los depósitos sentados hacia el final de este periodo, y hay lechos ricos en fósiles a lo largo de la costa de California, ya que muchas bahías abrigadas del Océano Pacífico se adentraban en la tierra de esa región. Nuevos órdenes de vegetación iban invadiendo la tierra con rapidez. Hasta este momento había pocas plantas en la tierra, excepto junto a las orillas del agua. En este momento y repentinamente, la prolífica familia de los helechos despuntó y se diseminó a un paso acelerado por la faz de la tierra que rápidamente se elevaba en todas partes del mundo. Pronto se desarrollaron varios tipos de árbol, de un espesor de 60 centímetros y de una altura de 12 metros. Después evolucionaron las hojas, mas estas variedades primitivas solo poseían un follaje rudimentario. Hubo muchas plantas menores, sin embargo sus fósiles no se encuentran, puesto que la bacteria que ya existía desde antes solía destruirlos. Al elevarse la tierra, Norteamérica se unió a Europa mediante puentes terrestres que se extendían hasta Groenlandia. Y en el presente Groenlandia guarda los restos de estas primitivas plantas terrestres bajo su manto de hielo. Hace 240 millones de años, la Tierra sobre partes de Europa, así como sobre Norteamérica y Sudamérica, empezó a hundirse. Este hundimiento marcó la aparición de las últimas y menos extensas inundaciones devonianas. Los mares árticos nuevamente se desplazaron hacia el sur sobre gran parte de Norteamérica. El Atlántico inundó gran parte de Europa y Asia Occidental, en tanto que el Pacífico Meridional cubría la mayor parte de la India. Esta inundación fue lenta en aparecer e igualmente lenta en retirarse. Las montañas Catskill, a lo largo de la margen occidental del río Hudson, son de los mayores monumentos geológicos de esta época que se encuentran sobre la superficie de Norteamérica. Hace 230 millones de años, los mares continuaban su retirada. Gran parte de América del Norte estaba sobre el nivel del agua y había gran actividad volcánica en la región de San Lorenzo. El Monte Real, Montreal,
es el cuello erosionado de uno de estos volcanes. Los depósitos de esta época entera están bien comprobados en los montes Apalaches de América del Norte, allí donde el río Susquehanna ha tallado un valle descubriendo capas sucesivas que alcanzaron un grosor superior a 4.000 metros. Continuaba la elevación de los continentes y la atmósfera se iba enriqueciendo de oxígeno. La tierra estaba cubierta de vastos bosques de lechos de una altura de 30 metros y de árboles peculiares de aquellos tiempos, bosques silenciosos. No se escuchaba ni un ruido, ni siquiera el crujir de una hoja, pues tales árboles carecían de hojas. Y de este modo iba llegando a su término uno de los periodos más largos de la evolución de la vida marina, la edad de los peces. Este periodo de la historia del mundo tuvo una duración aproximada de 50 millones de años. Vuestros investigadores han llegado a conocerlo por el periodo devoniano. Hay que destacar de esta época, que es llamado el periodo devoniano, que las estructuras que se encuentran como fósiles en realidad son las corazas o caparazones de los antiguos peces que habitaron estos océanos. Fue quizás uno de los saltos más importantes a nivel de la evolución porque aparecieron los animales vertebrados. Estos animales vertebrados mm, fueron prácticamente los que abrieron paso para la posibilidad de la existencia de la vida en la Tierra, porque muchos de esos peces que se adaptaron no solo al agua dulce, sino que empezaron a desarrollar pulmones y les permitía por pequeños periodos respirar de la atmósfera incipiente, una atmósfera que ya estaba siendo enriquecida de oxígeno. Ese periodo se conoce como el periodo devoniano porque había unas especies que de verdaderamente que devoradoras, entre ellas estaban los grandes tiburones que eran depredadores de toda esa cantidad de especies que había. Y hay que destacar de este periodo que aparecieron una especie que yo no sabía que ni siquiera existía, se llaman los percebes, son filtradores de plancton y de los detritos que están disueltos en el agua. Por lo tanto, ellos van creciendo porque son como esponjas que van absorbiendo. Y lo que yo lo que menos sabía era que es que los percebes se consumen, se pueden consumir y hay platos, especialmente en el Mediterráneo, que preparan percebes para consumirlos. Em, Hay ese periodo que fue el periodo donde empezaron a crecer los helechos, porque acuérdense que las primeras plantas que pues, aparecieron en el planeta fueron los helechos, y estos son los helechos arborescentes. En la actualidad todavía tenemos en nuestros bosques un helecho que llaman helecho sarro o helecho macho, también le dicen palma boba. A este helecho sarro o helecho es prácticamente un fósil viviente porque es de esos helechos gigantes que llegaron a alcanzar hasta 30 metros de altura. Se conservan fósiles perfectamente definidos de las plantas que hubo de esa época, donde todavía no se pueden hablar de plantas que tengan hojas, ya que aparecieron, fue el primer sistema que apareció fueron las acículas, similares a lo que tenemos los pinos en la actualidad, los pinos y las coníferas. Todas ellas carecen de hojas y a eso se le llaman acículas. Son como el abuelito o el que dio el precedente de lo que llamamos ahora hojas. Y es increíble cómo bruscamente aparecieron los primeros animales mm, que fueron haciendo incursiones a la tierra, a lo que posteriormente llamamos anfibios, porque eran capaces de vivir entre el agua y la tierra, siendo el más importante de los anfibios la rana, porque de esta evolución de este anfibio es de donde se van a derivar el filum, de donde procedemos posteriormente los mamíferos,
y los mamíferos dieron lugar a la aparición de los primeros prosimios y de los prosimios el hombre moderno. Entonces, es, es esta época que nos recuerda de la época donde tenían que estar periodos en la tierra y periodos en el agua. Por eso la rana todavía conserva esa metamorfosis donde necesita un periodo para poder pasar de larva a adulto. Tiene un periodo que es justamente equivalente a esta época de los helechos o la época que precedió al periodo devónico. Ah, ya más adelante vendrá otro periodo que es el carbonífero, que es en la época donde estos helechos, estos porque bosques extremadamente enormes, habían helechos hasta de 30 metros de altura, dieron lugar a la aparición de la época del carbonífero. Vamos a ver qué nos dice Durante al respecto. Bueno, me va a permitir leer yo esta parte. Quinto, la etapa del desplazamiento de la corteza, el periodo carbonífero de bosques de helechos, la edad de las ranas. La aparición de los peces durante el periodo precedente marca el punto culminante de la evolución de la vida marina. Desde este punto en adelante, la evolución de la vida terrestre se hace cada vez más importante. Al iniciarse este periodo, el escenario está casi idealmente preparado para la aparición de los primeros animales terrestres. Hace 220 millones de años, gran parte de las zonas terrestres continentales, la mayor parte de Norteamérica inclusive, estaba sobre el nivel del agua. La Tierra estaba atestada de una lujuriante vegetación. Esta fue efectivamente la edad de los helechos. El dióxido de carbono seguía presente en la atmósfera, pero en grados cada vez menores. Poco tiempo después se inundó la porción central de Norteamérica, creando dos grandes mares interiores. Las tierras altas de las costas del Pacífico, así como del Atlántico, estaban situadas un poco más allá de las costas de mar actuales. Estos dos mares se unieron en este momento, entremezclándose sus distintas formas de vida, y la unión de esta fauna marina marcó el comienzo del declive rápido y global de la vida marina y el principio del subsiguiente periodo de vida terrestre. Hace 210 millones de años, los mares árticos de agua tibia cubrían la mayor parte de Norteamérica y Europa. Las aguas polares del sur inundaban Sudamérica y Australia, en tanto que África, así como Asia, estaban sumamente elevadas. Cuando estaban los mares en su auge, aconteció repentinamente una nueva evolución. Bruscamente aparecieron los primeros animales terrestres. Había numerosas especies de estos animales que podían vivir tanto en la tierra como en el agua. Estos anfibios que respiraban aire se habían desarrollado de los artrópodos, cuyas vejigas natatorias habían evolucionado en pulmones. De las salobres aguas de los mares se arrastraron sobre la tierra caracoles, escorpiones y ranas. Hoy en día las ranas siguen poniendo sus huevos en un medio acuático y su cría tiene al principio forma de pececillos, los renacuajos. Este, los renacuajos. Este periodo bien pudiera conocerse por la edad de las ranas. Poco tiempo después, los insectos despuntaron por primera vez y junto con las arañas, escorpiones, cucarachas, grillos y cigarras, no tardaron en esparcirse por los continentes del mundo. Las libélulas medían más de 75 centímetros de ancho. Se desarrollaron 1000 especies de cucarachas y algunas llegaban a medir 10 centímetros de largo. Dos grupos de equinodermos se desarrollaron particularmente y son en realidad los fósiles guías de esta época. Los tiburones grandes que se alimentaban de los animales de concha también estaban bien desarrollados y durante más de 5 millones de años dominaron los océanos. El clima aún era templado y estable. La vida marina cambió muy poco. Los peces de agua dulce se iban desarrollando y los trilobites se aproximaban a su extinción. Los corales escaseaban y gran parte de la caliza la hacían los crinoideos. Las calizas para construcción más fina se asentaron durante esta época.
Las aguas de muchos mares interiores estaban tan cargadas de calizas y otros minerales que su presencia interfería considerablemente con el progreso y desarrollo de muchas especies marinas. A la larga, los mares se despejaron a consecuencia de un extenso depósito de roca, el cual en algunas partes contenía zinc y plomo. Los depósitos de esta primitiva edad carbonífera son de 150 a 600 metros de grueso y consisten en arenisca, esquisto y caliza. Los estratos más antiguos dan fósiles de animales y plantas tanto marinos como terrestres, junto con mucho cascajo y sedimento de las cuencas. Poco carbón explotable se encuentra en estos estratos más viejos. Estos depósitos a través de Europa se asemejan mucho a los que se sentaron en Norteamérica. Hacia el final de esta época, la tierra de Norteamérica fue elevándose. Hubo una breve interrupción y el mar volvió a cubrir como la mitad de sus lechos anteriores. Esta fue una inundación de corta duración y poco tiempo después la mayor parte de la tierra ya había asomado sobre el agua. Sudamérica aún estaba unida con Europa a través de África. Esta época presenció el comienzo de los Vosgos, la Selva Negra y los Montes Urales. Los restos de otras montañas más antiguas se encuentran por toda la Gran Bretaña y Europa. Hace 200 millones de años comenzaron las etapas más activas del periodo carbonífero. Durante los 20 millones de años anteriores se iban asentando los primitivos depósitos de carbón, pero en este momento ya estaban en curso actividades más extensas de formación de carbón. La duración de la época real de depósito de carbón fue de un poco más de 25 millones de años. La Tierra ascendía y descendía periódicamente debido al cambiante nivel del mar ocasionado por actividades en el fondo de los océanos. Esta intranquilidad de la corteza, el asentamiento y ascenso de la tierra, en conjunto con la prolífica vegetación de los pantanos costaneros, contribuyó a la producción de vastos depósitos de carbón, por lo cual se conoce este periodo por el periodo carbonífero. Y el clima seguía siendo templado en todo el mundo. Las capas de carbón se alternaban con esquisto, piedra y conglomerado. Estos yacimientos de carbón sobre las partes central y oriental de Estados Unidos tienen un espesor que varía de 12 a 15 metros, pero gran parte de estos depósitos se derrumbaron durante las elevaciones terrestres subsiguientes. En algunas partes de Norteamérica y Europa, los estratos que contienen carbón son de 5.500 metros de espesor. La presencia de la raigambre de árboles creciendo en el barro que subyace los actuales yacimientos de carbón demuestra que el carbón se formó justamente donde se encuentra al presente. El carbón es el residuo de la exuberante vegetación que se daba en las ciénagas y márgenes de pantano que el agua conservaba y la presión modificaba en esta lejana edad. Los estratos de carbón contienen a menudo tanto gas como petróleo. Los yacimientos de turba, restos de vegetación pasada, se convertirían en un tipo de carbón si se los sometiera a una presión y calor adecuados. La antracita ha estado sometida a más presión y calor que otros tipos de carbón. En Norteamérica, las capas de carbón de los distintos yacimientos, las cuales indican la cantidad de veces que la Tierra se hundió y se elevó, varían de 10 en Illinois, 20 en Pensilvania, 35 en Alabama a 75 en Canadá. En los yacimientos de carbón se encuentran fósiles tanto de agua dulce como de agua salada. A lo largo de toda esta época, las montañas de América del Norte y del Sur estaban activas, elevándose tanto los Andes como las montañas rocosas ancestrales del sur. Las grandes regiones altas de las costas del Atlántico y del Pacífico empezaron a hundirse. Con el tiempo quedaron tan erosionadas y sumergidas que las costas de los dos océanos se retiraron a sus aproximadas posiciones actuales. Los depósitos de esta inundación tienen un promedio de alrededor de 300 metros de espesor. Hace 190 millones de años se presenció una expansión hacia el poniente del mar carbonífero de Norteamérica sobre la presente región de las montañas rocosas, con una salida al Océano Pacífico a través del norte de California. El carbón continuó sentándose por todas las Américas y Europa, capa sobre capa,
a medida que las tierras costaneras ascendían y descendían durante estas edades de oscilantes orillas de mar. Hace 180 millones de años se cerró el periodo carbonífero, durante el cual se había formado carbón por todo el globo, en Europa, India, China, África del Norte y las Américas. Al final del periodo de formación de carbón, Norteamérica, al este del valle del Mississippi, se elevó y la mayor parte de esta sección ha permanecido desde entonces sobre el nivel del mar. Este periodo de elevación terrestre marca el comienzo de las montañas modernas de Norteamérica, tanto en las regiones Apalaches como en el oeste. Los volcanes estaban activos en Alaska y California, y en las regiones de formación de montañas de Europa y Asia. América Oriental y Europa Occidental estaban unidas por el continente de Groenlandia. La elevación de tierra empezó a modificar el clima marino de las edades precedentes y a sustituir por él los principios del clima continental, menos benigno y más variable. Las plantas de estos tiempos eran esporófitas y el viento podía propagar sus esporas a grandes distancias y por amplios ámbitos. Los troncos de los árboles carboníferos solían ser de un diámetro de más de 2 metros y a menudo de una altura de casi 40 metros. Los helechos modernos son verdaderas reliquias de estas edades pasadas. En general, estas fueron las épocas de desarrollo de los organismos de agua dulce. La vida marina anterior cambió muy poco, pero el rasgo característico e importante de este periodo fue la aparición súbita de las ranas y sus múltiples primos. En cuanto a la vida, las características principales de la edad carbonífera fueron los helechos y las ranas. Qué historia tan linda. Hemos visto la cantidad de extinciones masivas que cuentan la historia de nuestro planeta. La desaparición de una especie da la posibilidad de que otra la reemplace. Y en el caso del surgimiento de los helechos, nos ha favorecido, mire que nos favoreció el hecho que existieran mm, una cantidad de animales que tuvieran concha y esas conchas nos facilitó la posibilidad de tener piedras calizas y ahora nos hablan de que los helechos son los que nos han dado los depósitos de carbón. Y miren que inicialmente en una zona pantanosa donde hay bosques de helechos, esa zona se va formando con la presión en algo que se llama la turba. Y la turba, a medida que va perdiendo humedad, a medida que va perdiendo, em, se va conformando en algo mucho más denso que se llama el lignito. El lignito ya, inclusive la pizarra, también aquí no aparece la palabra pizarra, pero el lignito y la pizarra son unos tipos de carbón mucho más blandos comparativamente con el caso de la hulla, que es la que todos conocemos, que el carbón hulla, que en la medida que se hace mucho más calorífica, que se hace mucho más fuerte, se convierte en antraxita y la antraxita es la que utilizamos en casi todos los procesos industriales, a excepción del carbón coke, que el carbón coke es ya la máxima expresión de este proceso de compactación que ha tenido los bosques de helechos y los pantanos de tantos millones de años acumulados. Y si no fuera por estos bosques, no tendríamos en este momento este tipo de combustible que dio lugar a la revolución industrial, ya que el carbón se consigue prácticamente en todos los rincones del planeta. Y así que este periodo fue muy importante para el establecimiento de las condiciones favorables del planeta. Mire que al haber mayor cantidad de plantas, va desapareciendo los gases tóxicos para dar paso al oxígeno y es cuando surge la rana y todos los anfibios que son los que se adaptaron a la atmósfera primitiva de la época que ya tenía más disponibilidad de oxígeno. Es por eso que las ranas también pueden respirar por la piel. Aparte de tener pulmones, también
pueden hacer ese proceso de, de absorber el oxígeno disuelto en el agua a través de la piel. Mm, creo que no hay más que decir. Botica, el, Señora. em, el diamante viene de cuál tipo de carbón. Eh, Si bien dicho, el diamante es un carbón bastante cristalizado, no tiene que ver con estos bosques porque el diamante viene del interior de la tierra por las presiones tan altas que ha surgido y generalmente aflora donde ha habido chimeneas volcánicas. Por eso en la zona donde se conoce el diamante, como en el caso de África, África del Sur, son remanentes de antiguos volcanes que existieron. O sea que si no fuera por las presiones tan altas que hay en el interior de la Tierra, el carbono, no en este caso no es el carbón vegetal, sino que es un carbono natural, llega a esos niveles hasta la cristalización. Opa, o sea, casi que es un carbón que se descompone, porque deja de ser carbón. Sí, Ok, sí, Mineral, porque ya es un es un Marcelino, cristal, carbón. es un cristal. Normita, Normita habla, Decía que es un Normita, carbón mineral, perdón por haber interrumpido a Jota. no, tranquila, adelante. Que Sí, es es, un carbón mineral. Jotica, que sí es un carbón mineral. Sí y no. Porque es que mira que de los que les acabo de mostrar, que son la turba, el ignito o pizarra, la hulla, todos son de origen vegetal, pero que al perder la cantidad de agua que tienen se vuelven mineral. En lo que no sucede con el caso del diamante. El diamante mm, es el carbono, el elemento carbono como tal, que ha sufrido presiones tan altas al interior de la Tierra que la única manera de poder obtener nosotros diamantes es porque los volcanes los afloran, los sacan hacia afuera, o si no, no tendríamos la posibilidad de tener ese elemento tan importante. Claro que ya el hombre es capaz de hacer un diamante artificialmente, pero los diamantes naturales proceden del interior de la Tierra. Qué belleza. Bueno, ¿quién de ustedes quiere cerrar la lectura con el sexto y último párrafo? Bueno, como nadie dijo, entonces Tercita, adelante. Si quiere. Ok. La etapa de la transición climática, el periodo de las plantas de semilla, la edad de la tribulación biológica. Este periodo marca el final del decisivo desarrollo evolutivo de la vida marina y el principio del periodo de transición que conduce a las edades subsiguientes de los animales terrestres. Esta edad fue de gran empobrecimiento de la vida. Perecieron miles de especies marinas y en la Tierra la vida aún no estaba bien establecida. Este fue un periodo de tribulación biológica, una edad en la cual casi la vida por poco desaparece de la faz de la Tierra y de las profundidades de los océanos. Hacia el final de la larga era de vida marina existían más de 100.000 especies de entes vivientes en la Tierra. Al final de este periodo de transición habían sobrevivido menos de 500 de estas. Las particularidades de este nuevo periodo no se debían tanto al enfriamiento de la corteza de la Tierra ni a la larga ausencia de acción volcánica, sino a la inusitada combinación de influencias comunes y corrientes ya existentes desde antes. Restricciones de los mares y la elevación en aumento de enormes masas terrestres. El templado clima marino de tiempos pasados iba desapareciendo y el tipo continental de clima más severo se iba desarrollando a un ritmo acelerado. Hace 170 millones de años se produjeron grandes cambios y ajustes evolutivos sobre la entera faz de la Tierra. La Tierra iba elevándose por todo el globo a medida que los lechos oceánicos iban hundiéndose. Aparecían cordilleras aisladas de montañas. La parte este de Norteamérica estaba muy elevada sobre el mar. El oeste iba elevándose con lentitud. Los continentes estaban cubiertos de grandes y pequeños lagos salados y numerosos mares
interiores que se comunicaban con los océanos por estrechos angostos. Los estratos de este periodo de transición varían de 300 a 2000 metros de grosor. La corteza de la Tierra se plegó considerablemente durante este periodo de elevaciones terrestres. Estos fueron tiempos de surgimiento continental, con la excepción de la desaparición de ciertos puentes terrestres, incluyendo los continentes que desde hacía tanto tiempo habían unido América del Sur con África y América del Norte con Europa. Gradualmente los lagos y mares interiores se iban secando por el mundo entero. Empezaron a brotar glaciares, montañeses y regionales aislados, máxime sobre el hemisferio sur, y en muchas regiones se puede encontrar el depósito glacial de estas formaciones locales de hielo, incluso entre algunos de los depósitos superiores y posteriores de carbón. Dos nuevos factores climáticos entraron en juego: la congelación y la aridez. Muchas de las regiones más elevadas de la Tierra se habían vuelto áridas y yermas. A lo largo de estos tiempos de cambio climático también acontecieron grandes variaciones en las plantas terrestres. Aparecieron por primera vez las plantas de semilla, que brindaban una mejor fuente alimenticia para la vida animal terrestre que aumentaría en el futuro. Los insectos sufrían un cambio radical. Se desarrollaron las etapas de reposo para satisfacer las exigencias de la muerte aparente durante el invierno y las sequías. Entre los animales terrestres, las ranas alcanzaron su clímax en la edad precedente y disminuyeron con rapidez, pero sobrevivieron, pues podían vivir largamente incluso en los charcos y lagunas en vía de evaporación de estos tiempos tan remotos y extremadamente exasperantes. Durante la decadencia de la edad de la rana se produjo en África el primer paso de la evolución de la rana al reptil. Puesto que las masas terrestres aún estaban unidas, esta criatura prerreptil que respiraba aire se propagó a lo largo y a lo ancho del globo. Para este momento la atmósfera había cambiado tanto que servía de manera admirable para sustentar la respiración animal. Poco tiempo después del advenimiento de estas ranas prerreptiles, Norteamérica quedó temporalmente aislada, desligada de Europa, Asia y Sudamérica. El enfriamiento paulatino de las aguas oceánicas contribuyó en gran medida a la aniquilación de la vida oceánica. Los animales marinos de aquellas edades se refugiaban provisionalmente en tres retiros favorables: la región del Golfo de México, la bahía del Ganges de India y la bahía de Sicilia de la cuenca mediterránea. Y desde esas tres regiones, las nuevas especies marinas nacidas a la adversidad, más adelante poblaron nuevamente los mares. Hace 160 millones de años, la Tierra estaba cubierta en gran medida de una vegetación adaptada para sustentar la vida animal terrestre, y la atmósfera se había hecho ideal para la respiración animal. De este modo termina el periodo de la reducción de la vida marina y aquellos penosos tiempos de adversidad biológica que eliminaron todas las formas de vida salvo las que tenían valor de supervivencia, y que por consiguiente calificaron en su capacidad de predecesores de la vida de más rápido desarrollo y altamente diferenciada de las edades de evolución planetaria que sobrevendrían. Al final de este periodo de tribulación biológica, que vuestros estudiosos conocen afuera del periodo pérmico, además marca el final de la larga era paleozoica, que abarca un cuarto de la historia planetaria, 250 millones de años. El vasto vivero oceánico de vida en Urantia ha servido para el caso durante las largas edades en que la Tierra no era apta para sustentar la vida, antes de contener la atmósfera suficiente oxígeno para sustentar los animales terrestres superiores. El mar protegía y nutría la vida primitiva del reino. En este momento, la importancia biológica del mar va menguando progresivamente a medida que la segunda etapa de evolución va desplegándose en la Tierra.
presentado por un portador de vida nevadónico. Hemos visto en el Muy bien. documento 59 una historia de tantos millones de años en la cual pasamos del periodo cámbrico donde surgen las esponjas y se destaca el surgimiento de tantas especies de trilobitis. Posteriormente llega el periodo ordovídico, donde se llena de vertebrados, entre ellos la aparición de los primeros peces que colonizaron toda la Tierra. Y este periodo siempre han extensiones en las cuales surgen nuevas especies, entre ellas la posibilidad de que este periodo silúrico que podemos destacar es la colonización de las plantas que colonizaron las tierras altas y surge lo que conocemos hoy como continentes. Luego, estas plantas forman grandes bosques de lo que conocemos como helechos, y estos extensos bosques son los que dejaron en este momento los depósitos de carbón que utilizamos en la actualidad. Por eso lo llamamos el periodo carbonífero. Luego viene el periodo devónico, donde se destaca que la posibilidad de que estos animales se adaptan a la respiración por medio de pulmones es como la parte más importante de la época. Y otra importante evolución es que aparecieron las plantas con semillas y las primeras hojas primitivas. Luego aparece el periodo pérmico, donde fue que prácticamente evolucionaron para adaptarse a estos nuevos ecosistemas. Y en este periodo se habla de una verdadera extinción masiva. Quisiera agregar algo que no está en el libro de Urantia, pero que la ciencia lo destaca, y es acerca del picaya. El picaya es un pequeño animalito que medía escasos 5 centímetros, pero que para la ciencia es muy importante porque fue el primer animal que desarrolló una columna vertebral. Este animalito es el que dio el antecesor de todos los animales vertebrados del planeta, incluyendo los peces. O sea que la columna vertebral que nosotros tenemos en la actualidad, las primeras apariciones surgieron en este animalito de escasos 5 centímetros, y que la ciencia lo destaca, además porque este organismo desarrolló ojos orientados de manera lateral, no como los demás que los hacían frontales. Y otra cosa es que desarrolló un sistema de bilateralidad. La bilateralidad quiere decir de que se reflejan los organismos al lado y lado. O sea, al tener una columna que los divide, pues los órganos se van orientando justamente al lado y lado de esa columna vertebral. Algo que no tiene Urantia, pero que la ciencia lo destaca y que es muy importante. Este sería nuestro antecesor de la columna vertebral. Maravilloso. Bueno, ¿alguna pregunta, algo más que quieran aportar a este documento del día de hoy tan rico en conocimiento? ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Sí. Adelante, Armando. Una pregunta, Jota. Esto está redactado en forma como de ensayo científico. Eh, es un verdadero documento científico. ¿Qué tanto difiere en su estructura de lo que tenemos nosotros como ciencia o es tomado también con las fuentes humanas? ¿Cómo lo percibes ahí frente al avance de la literatura científica y a la visión de la evolución de la Tierra que tenemos los humanos? Muy buena pregunta, Armando. Efectivamente, los periodos, tal como los narra el libro, son similares. Lo que varía es los tiempos. Los periodos de tiempo son muy, muy diferentes. La verdad que mientras que la ciencia dice que fueron, digamos, alrededor de 250 millones de años, Urantia dice que fueron más. Entonces,
Eh, ahí tendríamos que ajustar los periodos. De resto, todo es lo que está sucediendo en este momento y lo que Sí, están porque descubriendo. hay evidencias fósiles de cada una de esas épocas que narra el libro, hay evidencias fósiles. A excepción de esa época de las esponjas, que pues, obviamente por la naturaleza de estos seres, pues no van a dejar huellas en los diferentes estratos que hay de análisis de fósiles. Ok. Byron, adelante. Que es muy pronto para cantar victoria, pero siento que se está dando respuesta a mi inquietud inicial antes de no conocer a Orantia ni por el forro, porque además hace apenas 2 meses que compré el libro y fue realmente milagroso porque me llegó de Medellín, un hijo adoptivo que tengo allá que es sacerdote. Yo le hablé del tema, él perdido, y me lo regaló de Navidad. Y pues yo dije, pues hay que empezar a leerlo. Empecé a leerlo y me dolió la cabeza, me dio diarrea. ¿Qué es esa cosa tan horrible? Yo no entendía nada. Es que no, es que nunca en mi vida me había sentido tan bruto. Y pues no les cuento mi vida académica, aunque me da pena, pero sí. Y estoy encontrando la respuesta y me da pena con ustedes que yo hago unas preguntas y me las contestan. Es increíble. Las preguntas pues, no es para que me las contesten, es para yo contestármelas. Y las preguntas que yo me hacía era esta. Bueno, yo soy un hombre de fe, yo creo en Dios. Más sin embargo, con San Anselmo de Canterbury, yo digo, tengo una fe que busca entender y soy un científico que busca creer. Y tengo varias preguntas que ya me han ido contestando y que la dinámica de hoy me ha ido dando respuesta para respondérmela. Y es, ¿cuál es el paso de la materia a la energía, de la energía a la vida, de la vida a la conciencia, de la conciencia a la historia, de la historia a la cultura y de la cultura a la civilización? Esa parte, esos eslabones que para mí están desarticulados, pues aquí me va dando una maravillosa concatenación y termina concatenándola con el sapo. Eso me parece espectacular. El sapo es importantísimo en nuestras vidas, y uno burlándose del sapo, pero por La Dios. ranita, una ranita. Ranita, Bueno, Una yo le digo el ranita. sapo ranita. porque me suena mejor, como más fuerte. Entonces, no, Espérese muchas que gracias. veas. Espérese más adelante para que vea la importancia de la Ya, rana. Voy a ya quedar de vamos a sapo y me voy a llegar. sentir feliz. Siendo solo animal, me siento ya muy contento. Muchas gracias. No, Byron, a ti, porque desde que estás en este conocimiento del libro de Urantia, leyendo, has siempre asistido a esta sala. Haces las preguntas que yo se las redirijo en este momento a Marcelino. Creo que ya Marcelino te ha contestado varias. Se las redirecciono a él. Y la verdad que es tan lindo porque tú estás aquí cumplido, oyendo, entiendas o no entiendas. Estás acá. Y para nosotros, para mí como coordinadora es un orgullo, es un amor, es una gratitud, es algo tan lindo que estés acá. O sea que no te dejo ir, ya te aprisioné aquí. Y dentro de Muchas 8 días gracias. vamos a quedar peor, Bairo, porque viene nuestro ponente Armando Gutiérrez que está aquí con el libro del Apocalipsis y el libro de Urantia. Imagínate tú, él es un investigador impresionante, es un historiador que nadie de los que ha entrado a Urantia la gana, nadie. Así pues que lo digo con toda la certeza. Y gracias por estar acá. Edilberto, adelante. Sí, me uno a tu observación de Armando. Yo creo que no se sale del podio de los conferencistas durante el amor. No, Eh, de ahí no lo baja nadie. nadie. No tiene Gracias, muy Raúl. buen conferencista. Jota, no, me entró la duda, no sé si más adelante hablarán de la tortuga, porque yo he escuchado toda la vida que científicamente la tortuga es de los animales que más edad tienen, que más antiguo es, y hablan mucho de la rana, para no decirle sapo, de la ranita.
Y entonces creí que era más antigua la tortuga que la rana. Según esto que acabamos de leer, no mencionan la tortuguita para nada. Más adelante te la van a mencionar, pero porque es que los quelonios, que es la familia de los que tienen una caparazón encima, junto con los cocodrilos y caimanes, y algunas especies de serpientes son de las pocas especies que no evolucionaron, se quedaron tal como las diseñaron, tal como son, mientras que las demás sí se fueron adaptando a los ecosistemas, se fueron mejorando y haciendo cambios, porque eso es parte de la evolución. Pero esas tres que te acabo de mencionar, los caimanes y cocodrilos, tortugas y las serpientes, esas tres se quedaron tal como están desde que las diseñaron. Ujú. Bueno, entonces más adelante se te darán otras respuestas, Edilberto. Saludamos a Salen Satur, que es, realmente está muy ocupado en estos momentos. El que nos visite es un honor. Mil gracias y se me acaba de desaparecer. Ah, véalo acá. Gusto Aquí. verlos. Encantado de estar aquí. Tanto tiempo. Espantado en verte. Igualito. Muy buena la Eh, presentación, Musa, te, muy te buena invocaron, Pablo. presentación. te invocaron porque al inicio de la reunión alguien estaba preguntando por ti, no Yo, sé quién, pero... sí, yo pregunté Justo, por Edilberto Pablo. Hace Blandón rato no preguntó. Ah, había visto a Edilberto, Pablo. lo Está bien. invocó, ¿sí ve? Ya, Los puedes parar extraño mucho, pero de... bueno, trataré de estar más seguido. Los Pablo, dejo, ya tengo otra tienes ese reunión. pelo blanco, blanco. ¡Ay! ¿Cómo has cambiado? Puedes parar de grabar, Angelita. Sí, Ay, eso le perdón, iba a sí. decir. Momento, por favor. Los dejo, tengo que otra reunión, qué pena. Venga, Disculpen. usted es el Chao, anfitrión. Musa, un No, no, abrazote. usted Muy es el buena anfitrión. presentación. No se Gracias. vaya. Ya le Preciosa paso el presentación. anfitrión. Notica, Muy buena. gracias.